Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Profesora Marcia Rodríguez, que es la tutora de Desarrollo de Competencias Investigativas en Educación. El tema es un manual de servicio al cliente para gasolinera Ventanas. Una excelente tarde para todos. Ok, vamos a comenzar con el planteamiento del problema. ¿Cómo debe elaborarse un manual de servicio al cliente para empresa gasolinera Ventanas SCRL para el tercer cuatrimestre 2022? Dentro de esos, los alcances es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hemos topado de la escasa mano de obra que tenemos acá en la zona sur, de que las personas totalmente no tienen el carisma o el entrenamiento o todo el proceso que lleva dar servicio, un servicio de excelencia para los clientes. Y adicionando acá, que estamos hablando de que la gasolina y el diésel es un solo precio, o sea, no tenemos cómo hacer promociones, no tenemos nada de eso. Entonces, ¿qué significa? Es 100% puro servicio. O sea, el hecho de que cambie el número va a ser el tema del servicio. Ok, vamos a tener un objetivo general donde elaboramos un manual de servicio al cliente para la empresa gasolinera Ventanas para el tercer cuatrimestre de 2022, donde estoy matriculado. Dentro de eso tenemos objetivos específicos. Ok, importante, establecer la percepción del servicio al cliente de los usuarios de la empresa gasolinera Ventanas SRL, determinar las áreas de mejora del servicio al cliente de la empresa gasolinera Ventanas SRL. Como les comentaba, aquí tenemos un gran problema o una problemática muy grande, que es que, por ejemplo, tenemos diversificación de extranjeros, canadienses que hablan francés, tenemos americanos que hablan inglés y tenemos, por supuesto, el cliente normal y corriente. Eso conlleva a lo que comenzaba al comienzo. El tema del combustible es estandarizado para todo el país. El hecho de que usted marque diferencia va al tema de servicio al cliente, cómo usted atiende al cliente. Y si no tenemos una cultura de servicio, no tenemos las herramientas necesarias para poder hacer crecer a la empresa. Por ende, vamos a elaborar manual servicio al cliente para mejorar el nivel de atención con metas y medidas concretas. Eso es muy importante. Yo he trabajando con el tema de hacer metas. Ahora sí, hay que enseñarle a la gente qué es una meta. ¿Por qué? Porque la gente no entiende qué es una meta. Ahora sí que eso conlleva con trabajo, que tenemos que sembrar, que tenemos temporadas bajas, tenemos temporadas altas y que tenemos un presupuesto de ventas. Entonces, usted tiene que enseñar toda esa parte. Y si a esto le unimos, y por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, profesora, hoy en día, una placa de taxi no vale nada. Eso cuando yo empecé a estudiar, que era administración de empresas, lo vimos más de una vez. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hoy tenemos Uber y a bajos precios y desapareció. Es igual el tema del combustible. ¿Por qué el mismo tema el combustible? Porque hoy en día se habla mucho de autos eléctricos y entonces, por ende, el tema del ticket va a bajar, por ende las utilidades van a bajar. Entonces tenemos que enfocar mucho el tema del servicio. Ok, la justificación, la empresa gasolinera Ventanas carece de adecuados niveles de atención, por supuesto. Las personas se atienden sin orden de llegada y la atención que se le da no es la óptima. Como parte de la necesidad de mejorar la atención al cliente, un manual con los elementos que se requieren implementar para mejorar la atención que es necesario. Como lo comentaba, estamos hablando de que tenemos culturas, cultura latina es un tema complicado, y si lo vemos con el tema norteamericano es todavía más complicado. Entonces, por ende, sí tenemos que trabajar mucho en esa parte, pero tenemos que mucho parte, hay que trabajar en training, en coaching, en programming, toda esa parte que ahora sí, hoy en día, no me lamento haber escogido una licenciatura en educación. ¿Por qué? Porque tengo las bases o tengo las habilidades blandas para la toma de decisiones, y eso es lo que hace o conlleva a esta decisión. Ok, alcances y limitaciones, tenemos que mejorar los tiempos de servicio y la prioridad a los distintos clientes junto a una mejora en el trato. Limitaciones, puede que algunos clientes no conlleven contestar el instrumento por el tiempo que conlleva. Marco teórico, temas, características de los servicios profesionales, el usuario,
el comportamiento del consumidor, factores de influencia psicológica, factores sociales y personales, factores culturales, enfoque de servicio, habilidades blandas de desempeño laboral. Era lo que les comentaba un poquito ahorita. Eso conlleva una conjugación muy importante y eso es lo que hace y que marca la diferencia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en todas estas partes. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que el personal se vaya desarrollando. Yo tengo una experiencia cuando yo comencé a trabajar en Palí. No habían administradores tipo Palí, porque en Palí tenés que hacer de todo, cajero, tesorero, tenés que hacer de todo. Entonces, esa es la que conlleva la diferencia. O sea, usted tiene que tener esa valoración del desempeño y esa parte que tenemos que ir desarrollando en todo este proceso y toda esta maraña de que tenemos que ir armando todo este proceso. Le agradezco a don Mervin Torres haberme enseñado y por eso yo creo que una de las decisiones fue estudiar esta maestría. Ok, Marco Montero, tenemos un diseño transversal, toda la información se recoge en un momento único en la empresa, el enfoque que mixto, conjunto de técnicas cuantitativas, cualitativas, se busca por un lado la comprensión y por otro lado la medición, eso es importante, vamos a entrevistar al representante legal que tiene una descendencia canadiense 100% y ahora sí ya tiene toda la vida de vivir acá. Entonces, por eso son las partes importantes de este análisis. Población o muestra, los usuarios de la estación de servicio, la gerencia, como la gerencia es solo uno, no hay muestras, solo de usuarios, ok, la gerencia general me corresponde a mí. Y técnica de selección de una muestra probabilística de acuerdo a usuarios diarios. Instrumento, cuestión de usuarios, entrevista o al representante legal en este caso. Muy importante, aquí viene la parte del instrumento, cuáles son las preguntas que vamos a hacer, que le vamos a hacer al representante legal. Y como lo decía la profesora, íbamos a llegar hasta el marco metodológico, pero eso sí es muy importante y yo lo quiero dejar claro de que si nosotros hacemos esa muestra, eso es lo que nos va a dar el crecimiento. Hoy en día, la empresa, estamos hablando de que factura anualmente 7 millones de dólares, estamos hablando que la empresa va a crecer un 60% gracias al conocimiento que he ido adquiriendo. Estamos hablando que es mi segundo cuatrimestre en la licenciatura, saqué 6 materias en la primera y 6 materias en la segunda. He influido en el personal para que se estudie, para que capacite. Estamos hablando que hay 4 que estudian en la Universidad San Marcos, que les ha costado, porque les ha costado, los he visto, les he ayudado, pero van en ese proceso. Yo creo que el proceso es muy importante que se ha hecho, se ha dado un crecimiento, se ha cambiado el paradigma, porque así, por ejemplo, profesora, un ejemplo, y esto es así de la vida real. Aquí le dan $20 a cualquier persona por no hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted viene con los salarios del medio y, por ejemplo, mi jefe, el dueño, que es canadiense, y usted le hace un proceso, por ejemplo, de esto, él nunca lo va a entender. Él, por ejemplo, él no va a saber por qué esto, por qué el otro, ¿por qué? Porque lleva el entrenamiento y usted tiene que escoger el personal que se preste para ser soluble para esto. Pero esto es lo que nos ha dado el crecimiento. Hoy en día estamos hablando de que estoy firmando una línea de crédito por $2 millones con el Banco Nacional. Espero en marzo, abril, firmar la otra línea de crédito por otros $2 millones. Entonces significa que sí funciona, pero esos son los cambios que tenemos que hacer y que tenemos que tener. Muchas gracias, una excelente tarde, profe. Le agradezco todo el conocimiento que me ha dado y espero para servirle a todos ustedes. Muchas gracias, una excelente tarde para todos.